Les invito a abrir sus Biblias, por favor. Vamos a tener el estudio de la palabra en esta noche. Hechos capítulo 12, por favor. Hechos capítulo 12, vamos a tener una lectura de unos versículos y después vamos a orar. Puede seguir, hermano, con sus vistas. Dice así la palabra de Dios, versículo 1 y 2. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Hermanos, el título de la enseñanza en esta tarde es Jacobo, el discípulo de la pasión. Sí, Jacobo, el discípulo de la pasión. Vamos a orar. Padre, en esta noche me acerco delante de tu presencia para suplicarte, Señor, que tú seas con nosotros. Esta es una tarea, Señor, que yo no puedo hacer en mis fuerzas, pero clamo, Señor, para que tú seas quien me ayudes y también que tú seas, Señor, quien esté con cada uno de mis hermanos en esta noche, para que puedan prestar atención y podamos juntos, Señor, aprender más de Cristo, de cómo en sus manos podemos ser moldeados, para aprender, Señor, de cómo puedes tú usar, Señor, ciertos temperamentos, carácter en las personas conforme tú las has creado. Y pedimos, Señor, que tú estés con nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos y oramos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si hablamos, hermanos, de pasión, yo creo que tú te puedes identificar. Hay cosas que a ti te apasionan, independientemente si eres hombre o mujer, si eres niño, joven o adulto. Tú puedes recordar en esta noche una pasión que tú tienes o que tuviste tal vez en cierto tiempo de tu vida. Hay hombres que son apasionados al deporte, otros son apasionados a trabajar, a su trabajo. Hay algunos que son apasionados a su vocación. Nos podemos identificar con personas apasionadas hasta cierto punto en algunas áreas de nuestra vida. La pasión, ¿verdad? Es esa fuerza que nos impulsa a dar un extra, a darlo todo, a conseguir aquello que queremos lograr. Es esa fuerza que nos motiva cuando hay obstáculos, cuando hay complicaciones. La pasión nos lleva a dar un extra, hermanos. Me gustaría hablar sobre este hombre, Jacobo. Jacobo, el discípulo de la pasión. Jacobo es parte de los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Hay un círculo que circula más íntimo al Señor. Tiene los 12, sí, con Él. Día y noche, sí, están con Él, pero hay un círculo un poco más reducido. 3 personas figuran estando con el Señor Jesucristo. Y una de ellas es Jacobo. Podemos mencionarlas, Pedro, Jacobo y Juan. Pero una de ellas es Jacobo. Pero algo interesante es que nos resulta menos familiar Jacobo en este círculo. Podemos conocer un poquito más acerca de Pedro. Podemos conocer más detalles sobre Juan, pero sobre Jacobo está un poco limitada la información que tenemos. No hay muchos detalles sobre su vida y carácter. Es interesante también que Jacobo nunca aparece como un personaje solo, actuando en solitario, obras o acciones que él haya hecho solo. No es así. Siempre está haciendo pareja con su hermano, Juan. Incluso Juan llega a ser más conocido que Jacobo. La única vez, hermanos, que vamos a encontrar a Jacobo actuando individualmente o participando individualmente en un relato es en Hechos 12,
cuando se nos habla de su muerte. Solamente aquí. Estará haciendo otras cosas, pero estará con Juan, su hermano. E incluso siempre se nos mencionará a Juan en primer lugar. Pero Jacobo, ¿qué tenemos en este hombre? ¿Qué nos llama la atención de este hombre? Ahora, desde la perspectiva humana, hermanos, Jacobo bien pudo ser el líder de los 12 en lugar de Pedro. ¿Por qué digo esto? Vamos a examinar un poquito más la información que tenemos. Jacobo pudo ser el que dominara en los 12, pero no fue así. Conocemos que hay dos grupos de hermanos entre los discípulos: Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Estos dos grupos de hermanos. Por lo consiguiente, hay dos hermanos mayores entre los discípulos, que es Pedro y Jacobo. Pero ahora, hermanos, ¿Jacobo es mayor que Juan? Pero hablemos un poco desde la perspectiva humana. ¿Quién era Jacobo? Jacobo era un hijo de Zebedeo, una familia con prominencia. Muy a menudo encontramos esta referencia: Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Se cree que Zebedeo era un hombre importante, de mucha importancia. Es posible que Zebedeo haya sido conocido debido a su éxito financiero. Las escrituras narran cómo ellos tienen una flotilla de naves de pesca, cómo tienen también a su disposición trabajadores, cómo están involucrados en este negocio. Pero también académicos comentan que Zebedeo viene de un linaje de Leví. Y por lo consiguiente, Zebedeo tiene conexiones, tiene influencias en el ámbito religioso. Allí está presente la familia de Jacobo. Éxito financiero, riquezas, posición ante el pueblo mediante sus contactos religiosos. Es en esta familia donde Jacobo es el hermano mayor, hermanos. Él debió sentirse el líder desde siempre, un principal. Y desde luego lo sintió llegando a este grupo de los 12. Encontramos en algunas ocasiones discutiendo este pleito entre los discípulos: ¿quién es el mayor? Preguntándole al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, ¿quién será el mayor de entre nosotros? Porque hay liderazgos que están teniendo roces tal vez. Hay personas con temperamentos, con carácter, que no pueden coincidir tal vez. Tal es el caso de Pedro y Jacobo. Entonces se encuentran en esta discusión: ¿quién será el mayor? Lucas 24. Pero Jacobo nunca toma el primer lugar en los apóstoles. Nunca lo hace. Nunca va a ser el primero, como ya mencioné, hermanos. Solamente en su martirio. Solamente en su muerte. Ahora, a pesar de este silencio en la vida de Jacobo, Jacobo es una figura importante. Mucho más incluso de lo que podemos imaginar. La Biblia trabaja con listas, ¿verdad? Y estas listas tienen un significado. En cuanto a la lista de los discípulos, el listado bien nos puede mencionar un orden jerárquico. Podemos ver rápidamente Marcos, capítulo 3. Versículo 16, dice así. Bueno, desde el 13. 14, estableció a 12, ¿quién? El Señor Jesucristo, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que estuviesen autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios. En primer lugar está, ¿quién? Simón, a quien puso por sobrenombre, Pedro. Y en segundo lugar, ¿a quién tenemos, hermanos? Jacobo, hijo de Zebedeo. Ahí está, debajo de Pedro, formando parte del liderazgo. Tenemos otra cita
Hechos capítulo 1. Una vez más, la lista de los 12. Hechos capítulo 1, versículo 13. Dice así: y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacob. Allí está este hombre figurando en el liderazgo después de Pedro. Ahí está cuando se establece la iglesia. Ahí está cuando se envía a predicar. Hermanos, Jacobo era un líder fuerte. Probablemente el segundo en influencia en este grupo después de Pedro. Estando con el Señor Jesucristo, podemos ver por lo menos 3 eventos. Marcos capítulo 5. Como contexto, Jairo llega al Señor Jesucristo porque su hija está enferma. Versículo 37. Ok, desde el 35, por favor. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Jairo está anhelando que el Señor Jesucristo vaya a su casa para que pueda sanar a su hija, pero recibe la noticia. Pero Jesús, 36, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y 37, miren esto es algo curioso. Y no permitió que le siguiese nadie, sino, ¿quién, hermanos? Pedro, Jacobo y Juan. El Señor Jesucristo va a descender a la casa de este hombre y va a obrar un milagro de resurrección hasta a esta mujer que ha muerto. Pero le dice a los demás: hey, ustedes quédense aquí. Pero selecciona a Pedro, Jacobo y a Juan. Solamente a estos les permite que vayan con él. Mateo 17. La transfiguración. Podemos verlo desde el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan. Otra vez estos 3 figurando en el círculo íntimo. Y los llevó a un monte alto y se transfiguró. El Señor Jesucristo se viste de ropas resplandecientes. Su rostro ilumina como la luz del sol. ¿Y quiénes están? Pedro y Jacobo y Juan. Una última cita, hermanos. No quiero demorar mucho aquí. Marcos 14. Marcos 14. El huerto del Getsemaní, versículo 33. Desde el 32, por favor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Allí están los 12 y les dice: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. 33. No todos se van a quedar aquí. Y tomó consigo, ¿a quiénes, hermanos? Pedro, Jacobo y Juan. Allá se quedan el resto. Y Pedro, Jacobo y Juan comienzan a caminar un poco más allá. Y comienzan a orar al lado del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo comienza a entristecerse y a angustiarse. Jacobo, hermanos, figura en el círculo íntimo del Señor Jesucristo, participando en momentos puntuales, estando al lado del Maestro. Jacobo, quien tiene el privilegio de ver el poder del Señor Jesucristo al resucitar a esta hija de este principal. Jacobo es el hombre que puede ver la gloria del Jesús transfigurado. Jacobo es ese discípulo que puede contemplar la soberanía de Cristo al revelar el futuro y la agonía en el huerto del Getsemaní. Todo esto vivió este hombre. Todo esto que experimentó al lado de Jesucristo fortalece su fe, hermanos. Transforma su corazón
y lo prepara para entregar su vida por su Salvador. Pero antes de todo esto, antes de llegar a Hechos 12, donde es tomado y traspasado por la espada, ¿quién era Jacob? ¿Quién era este hombre? Hermanos, si hay una palabra clave que podemos aplicar en la vida de este hombre es pasión. Pasión. De lo poco que sabemos, encontramos a Jacobo como un hombre lleno de fervor, lleno de celo, lleno de intensidad. Incluso se nos da el mismo del Señor Jesucristo dando este, ¿verdad?, sobrenombre, Boanerge, a él y a su hermano. Es decir, ustedes serán conocidos como los hijos del trueno. Conocemos los truenos, ¿verdad? Esta región es conocida también por estas tormentas, estos ciclones, estos nortes, ¿verdad?, que entran. Conocemos, hermanos, la explosividad del trueno. ¿Cómo retumba cuando cae un trueno? Así eran conocidos estos hombres, hijos del trueno. Y esto obviamente va a definir su carácter. Esto obviamente hace alusión a la personalidad de Jacobo y su hermano Juan. Celosos, explosivos, apasionados y fervientes. Hermanos, Jacobo es un discípulo, como veremos a continuación, con una disposición apasionada. Una disposición apasionada. Retomando el tema de la pasión. ¿Qué tan fácil, hermano, te apasionas? ¿Qué tan fácil te entregas a una causa? ¿Qué tanta pasión encuentras en tu vida, en tu día a día? ¿Qué es lo que te hace trabajar con fuerzas de sol a sol? ¿Qué es lo que te hace tomar cierto tiempo de tu día para ocuparlo en esa cosa que es importante para ti, por la cual puedes decir no a otras cosas? La pasión, hermanos, nos puede impulsar para hacer grandes cosas por el reino de Dios. La pasión por Cristo, la pasión por Dios, la pasión por el reino de los cielos. ¿Tienes pasión por esta causa? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Es una vida apagada, apática? ¿Una vida aburrida? ¿Una vida que no tiene sabor? ¿Es así tu vida, hermano? Pasan los días y tu corazón no arde por Dios. O puedes considerarte como alguien apasionado. Me levanto por la mañana y voy a trabajar y voy a la escuela y voy a mis quehaceres y estoy ahí desenvolviéndome por una causa mayor, una pasión por Dios. Trabajo con honestidad, trabajo con mis fuerzas, trabajo con lealtad, porque soy representante del reino de los cielos en este lugar. Llego a casa y cumplo mi rol de padre, de madre, porque mi pasión por Dios me llama a entregarme a mi familia. ¿Eres un hombre apasionado? Hermanos, la pasión nos impulsa a hacer grandes cosas para el reino de Dios. Este celo por Dios nos impulsa a seguir adelante, a apartarnos del mal. La pasión por Dios, hermanos. Hombres y mujeres que se hagan notar en el lugar en el que Dios les ha puesto. Hombres y mujeres que se hagan notar por su pasión y celo por el Señor. Tal vez somos conocidos más bien por ser los tristes, por ser los, ¿qué podemos decir? Aquellos que ven un futuro ruin.
por los negativos. ¿Cómo somos conocidos, hermano? ¿Hay pasión en nosotros? Podemos hacer grandes cosas. Incluso tú que batallas con ese carácter malo, explosivo, con ese temperamento que no toleras ciertas cosas. Con ese carácter de trueno tal vez que pudieses tener. John MacArthur dice lo siguiente: en el liderazgo espiritual hay un lugar legítimo para personas con personalidad de trueno. Personas apasionadas. Esas personas que están allí, no necesitas andar empujándolas. Esas personas que están dispuestas a correr riesgos, a tomar la delantera, a ir en punta. Esas personas tienen un lugar legítimo en el liderazgo espiritual. Pero, hermanos, estamos muchas veces usando mal nuestros temperamentos, nuestro carácter. Lejos de usarlos para la gloria de Dios, estamos más bien hiriendo personas, fracturando relaciones, apartando a personas de nosotros. Como lo veremos a continuación también, una pasión sin el control del Espíritu Santo. Pero hermanos, hay un lugar en el liderazgo espiritual legítimo para personas así, apasionadas, celosas, fervorosas. Jacobo, hermanos, es un hombre lleno de pasión. Es un hombre lleno de celo. Vamos a ver un ejemplo que encontramos en las Escrituras. En primer lugar, fuego del cielo. Fuego del cielo. Vayamos a Lucas. Por favor, no cierren sus Biblias. Lucas, capítulo 9. Versículo 51 en adelante. Ahora Jesús se prepara para ir a Jerusalén. Y al mismo tiempo se prepara para pasar por Samaria, la región de Samaria, el lugar de los samaritanos. Ahora es algo raro porque la mayoría de los judíos, hermanos, hacían un viaje distinto cuando estaban en esta zona. La mayoría de los judíos hacían un viaje distinto. Ellos no iban por Samaria, porque no son los mejores amigos que digamos. Los judíos prefieren la ruta del desierto, cruzar el Jordán y hacer muchos kilómetros más, porque no quieren pasar por Samaria. Ellos quieren más bien evitar Samaria, pero el Señor Jesucristo se prepara para ir por Samaria. 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, es decir, Él va a Jerusalén a la Pascua y Él será crucificado. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. El Señor Jesucristo va a Jerusalén y no va solo, va con 12, seguramente con algunos más. El Señor Jesucristo necesita un lugar donde pasar la noche, donde descansar, Él y los que le acompañan. Y Él se prepara para ir a Samaria, para pasar ahí a este lugar. Sigue diciendo el texto. Mas no le recibieron. ¿Qué hicieron los samaritanos, hermanos? No le recibieron. ¿Por qué? Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Su aspecto era como de ir a Jerusalén. El Señor Jesucristo va a la fiesta de la Pascua. Y Él va preparado con sus preparativos para ese lugar y los samaritanos lo saben. Ahora, hermanos, voy a detenerme aquí un poco. Ya sabemos, ¿verdad?, que los judíos y los samaritanos
no se relacionan en este momento. Los judíos y los samaritanos son contrarios, son enemigos. El judío desprecia, rechaza al samaritano. Por otro lado, el samaritano también desprecia y rechaza al judío. ¿Pero por qué existía esta enemistad? Ahora, solamente dos cosas rápidamente. Los samaritanos, hermanos, eran una raza mixta, una raza mezclada. En algún momento en el exilio, ¿verdad? En la cautividad que hicieron los sirios sobre esta región, algunos judíos pobres quedaron en esta zona. Sí, aquellos que no fueron llevados. Y estos comenzaron a mezclarse, casándose con paganos. Entonces su raza era mixta, era una mezcla ya. No era una raza pura de judíos, como lo había mandado el Señor. Por otro lado, los judíos habían preservado su pureza racial. Por otro lado, también, no solamente era una mezcla de razas, también era una mezcla religiosa, una mezcla de culto, una religión mezclada. Vamos a Segunda de Reyes, por favor, 17. ¿Qué fue lo que pasó mientras sucedían estas cosas? Segunda de Reyes, capítulo 17. Versículo 28 y 29. Dice así. Ok, el rey de Asiria ve la situación de estos hombres que son los samaritanos en esta región de Samaria y envía un sacerdote. Envía un sacerdote a ellos. 28. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel. ¿Recuerdan? Estamos en Samaria en este tiempo de los reyes. Y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Hasta aquí todo bien. Hay un sacerdote entre los samaritanos que les enseña cómo temer a Jehová. Esto está bien, esto es correcto. Pero podemos seguir. Adelante, 29. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de ¿quién? Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Comienza a haber una mezcla. Hay un sacerdote que está enseñando cómo temer a Jehová, pero comienza a introducirse un culto extraño entre los samaritanos. Vamos a avanzar hasta el versículo 33. Dice así. Temían a Jehová. ¿Quiénes? Los samaritanos, esta región. Temían a Jehová, pero honraban ¿a quiénes, hermanos? A sus dioses. Según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Entonces hay una mezcla racial, hay una mezcla ceremonial, religiosa, de culto. Y por esta razón no se relacionaban los samaritanos con los judíos. ¿Recuerdas a esta mujer en el pozo que le pregunta al Señor Jesucristo, ¿dónde tenemos que adorar? Ustedes dicen que en el templo, nosotros decimos que en el monte. Y allí está ese conflicto, hermanos. Ahora, Jesús, escucha bien esto, el Señor Jesucristo representaba todo lo que los samaritanos odiaban. El Señor Jesucristo y los 12 que con él estaban representaban todo aquello que los samaritanos odiaban, pureza racial y su culto en el templo. ¿Y a dónde va el Señor Jesucristo? A celebrar la Pascua. ¿En dónde? En Jerusalén, la fiesta religiosa más importante de los judíos. Entonces, la respuesta de los samaritanos, estamos en Lucas 9, es: gracias por pasar por aquí, pero no son bienvenidos. No son bienvenidos. No le recibieron. ¿No tenían lugar? Sí tenían lugar, pero no podían recibirlo porque ellos odiaban todo lo que Jesús representaba. No podían tal vez toparse con alguien más judío que el Señor Jesucristo, que estos 12. Y es en este momento, hermanos,
Estamos en Lucas 9, por favor. ¿Están ahí? Es en este momento, en esta parte de la historia, después del rechazo de los samaritanos, entra en escena Jacobo y Juan. Versículo 54 del capítulo 9. Viendo esto, sus discípulos, ¿quiénes? Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? ¿Ven este celo, hermanos? ¿Cómo es posible que sean tan hostiles con el Maestro? ¿Cómo se atreven a tratar así al Señor Jesucristo? Señor, por favor, concédenos el orar y que fuego caiga y los consuma. Jacobo no podía permitirse. Tan pronto escuchó, él dijo: es imposible. No pueden tratar así a mi Maestro. No pueden tratar así a Jesús, el Mesías. ¿Cómo se atreven estos samaritanos impuros? Y él, lleno de pasión y de celo, dice: Señor, ¿quieres? Miren bien, ¿quieres que mandemos? Como si en ellos estuviese el poder. Señor Jesús, ¿quieres que mandemos que descienda el fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Elías, un hombre que se encontró en esta región muchos años atrás, él presenció fuego del cielo cayendo y consumiendo. Miren, vamos a ver Segunda de Reyes, por favor. Este es el antecedente. Ahora, Jacobo y Juan, ellos han estudiado, ¿verdad?, las Escrituras. Ellos saben el Antiguo Testamento. Ellos conocen de Elías. Segunda de Reyes, por favor. Segunda de Reyes, capítulo 1. Voy a avanzar un poquito rápido aquí. Son 15 versículos que quiero abarcar. Lo voy a hacer de la forma más, un poco parafraseando tal vez. Ok, Segunda de Reyes, capítulo 1. ¿Están ahí, hermanos? Miren lo que sucede. Este es el antecedente histórico a lo que quieren hacer, a lo que quiere hacer Jacob. Dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. ¿Qué? Se cayó de la ventana. ¿Qué estará haciendo este Ocosías? ¿Quién sabe? Pero él cae de la ventana. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad. ¿A quién, hermanos? Baal-Zebú, dios de Cron, y pregúntenle si yo he de sanar de esta enfermedad. Ahora, rápidamente, como dato que será de educación cristiana, Baal-Zebú es traducido también o conocido como Beelzebú, y quiere decir el señor o el príncipe de las moscas. Las moscas que andan en ese lugar putrefacto, en descomposición. ¿Ok? Este hombre, este rey, que aparentemente conoce a Dios, que ha escuchado al profeta Elías y su consejo, él dice: no, vamos por otro lado. Vayan a Ecrón y consulten a Baal-Zebú, al príncipe de las moscas. Miren lo que está haciendo este hombre, hermanos. Y pregúntenle si he de sanar de mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: Elías, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. ¿Del rey de dónde? De Samaria. Y diles: ¿no hay Dios en Israel? Que vayáis a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. Por tanto, os he dicho Jehová: del lecho en el que estás no te levantarás, sino que ciertamente vas a morir. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decid: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebú, dios de Cron? Por tanto,
del lecho en el que estás, no te levantarás, sino morirás. Entonces el rey se enoja, se llena de ira. Versículo 9, envía a él, a Elías. Toma a su capitán, este rey llamado Ocosías, y lo envía a Elías con 50 hombres, el cual subió a donde él estaba. Allí está este capitán de Ocosías, con sus 50 hombres, llegando a Elías. Y aquí que Elías estaba sentado en la cumbre del monte y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Miren lo que pasa, este es el antecedente. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, ¿qué dice, hermanos? Descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Qué quiere el rey Ocosías? ¿Quiere que le lleven a Elías para hablar, sentarse en la mesa, tomar un café tal vez? Hermanos, Ocosías quiere matar a Elías. Pero miren lo que pasa, Dios manda fuego. Ni siquiera es Elías, ni siquiera es la ira de Elías. Es Dios, manda fuego. Y consume a este hombre con sus 50 hombres. Descendió de fuego del cielo y consumió a él y a sus 50. Pero miren, en el versículo 11, volvió el rey a enviar a otro capitán con otros 50. Ya son 100, 102 tal vez. Y le habló y dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Versículo 12, y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Y qué pasó, hermanos? Descendió fuego del cielo y los consumió a él y a sus 50. 100 hombres consumidos y calcinados por el fuego. Después, Ocosías envía a otro más, pero él es más sabio, ¿verdad? Y bueno, ustedes sigan leyendo la historia. Vamos a Lucas, capítulo 9. Este es, hermanos, el antecedente. Y ahora este hombre llamado Jacobo quiere hacer lo mismo. Jacobo quiere hacer lo mismo para los samaritanos. Dar el mismo remedio a su rebelión, a su pecado. Y Jacobo dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Jacob lleno de celo, lleno de furor, lleno de enojo tal vez, pidiendo que la ciudad, que la aldea de Samaria desaparezca por fuego. Hermanos, este es el temperamento de este hombre. Su pasión muchas veces no está controlada por el Espíritu Santo. Su pasión lo lleva a querer lastimar. Su celo lo lleva a querer destruir a estos hombres. Y podemos encontrar a hombres con el mismo temperamento en las Escrituras. Bueno, Elías, ya lo conocemos, lo que hizo aquí, incluso con los profetas de Baal. Encontramos también a Nehemías. De hecho, hace unas semanas leímos sobre él. Nehemías capítulo 13, miren lo que él hace. Nehemías, Esdras, Nehemías, Esther, Job. Capítulo 13. Sinceramente, hermanos, yo no recordaba esta porción. No recordaba esta reacción de Nehemías hasta que pasamos por ahí otra vez. Miren, Nehemías 13:25. Dice así, y reñí con ellos. ¿Con quiénes? Con aquellos que no querían obedecer la ley de Dios, que no querían despedir a sus esposas. Reñí con ellos. ¿Y qué más hizo Nehemías? Los maldije. ¿Qué más hizo? Los herí. ¿Les habrá golpeado? ¿Cómo les habrá? ¿Un puñetazo? ¿Con un palo? No sé. Los hirió. Y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar
Está como ese dicho, ¿verdad? De quién no cree en Dios para mandarlo a conocer. Pero miren lo que hace este hombre consumido por celo de Dios, por pasión. ¿Cómo es posible que los hombres no quieran someterse a los mandamientos del Señor? Juan el Bautista era otro como ellos. ¿Cómo se enfrentaba a las personas? ¿Cómo enfrentaba a los fariseos? Hombres duros, hermanos, hombres apasionados, hombres celosos de Dios, celosos de las cosas santas. Jacobo era uno de ellos. Pero hermanos, muchas veces Jacobo no estaba bajo el dominio del Espíritu Santo. Jacobo era este hombre apasionado e impaciente con los malvados. Impaciente con los malvados. El Señor Jesucristo, ¿recuerdan a Él desalojando el templo de estos vendedores, traficantes? ¿Y cómo hace referencia al celo de tu casa? ¿Me consume? Hermanos, esta pasión, este celo por la casa, por lo santo. Hermanos, quisiera decir esta noche, escuche bien, hermano, este tipo de pasión, este tipo de celo que vemos en los hombres como Elías, Nehemías, Juan el Bautista, el mismo Señor Jesucristo, este tipo de pasión, hermanos, es convertido en una virtud. Escuchen bien, es convertido en una virtud cuando se hace verdaderamente, pero cuando es verdaderamente celo por la justicia. Cuando es verdaderamente celo por la justicia. Ten cuidado aquí, hermano, porque puede ser que tú te encuentres lleno de celo, apasionado, incluso tratando de hacer cosas correctas. Pero tú no estás buscando cosas justas. Tú no estás buscando tal vez agradar a Dios. Tal vez estás buscando tu propia conveniencia. Tal vez por tu celo correcto con Dios, no estás siendo cuidadoso, hermano, y estás comportándote más bien como Jacob. Tal vez quieres que fuego caiga por un hermano que está aquí y lo consuma, porque no se pone las pilas, porque, ay, ¿cómo es posible que siga hablando así? ¿Cómo es posible que siga poniendo estas cosas en Facebook? ¿Cómo es posible que siga haciendo tal cosa? Tal vez tu pasión por Dios, tu celo por el ministerio está haciendo que uses palabras hirientes, que solamente estás fracturando y separando tus hermanos. Hermanos, este tipo de pasión, este celo es convertido en una virtud cuando es verdaderamente celo por la justicia. Cuida, hermano, tu motivación. Cuida tu corazón. Oh, ¿por qué tal los hermanos no son más activos? ¿Por qué tal hermano no hace esto como yo quiero o como debe hacerlo? Y nos enojamos y los despreciamos y los apartamos. Hermanos, tengamos cuidado. Seamos cuidadosos con nuestras pasiones, con nuestro celo incluso por las cosas justas y rectas ante los ojos de Dios. Ok, seguimos aquí. Me gustaría decir, hermanos, después de este paréntesis, veamos a estos hombres. Pensemos en Elías. Pensemos en Nehemías. Pensemos en el Señor Jesucristo. Hermanos, incluso pensemos en este momento en Jacobo. Él ha escuchado que los samaritanos están siendo hostiles con Jesús. Él entiende que este no es el trato que debería de recibir el Señor Jesucristo. Que estas no son las formas en las cuales se debe de tratar al Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, pon atención. Quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Tenemos celo? ¿Tenemos celo por la justicia?
Voy a esto, hermanos. ¿Qué de nosotros cuando escuchamos que el nombre del Señor Jesucristo es pisoteado? ¿Qué de ti, hermano? ¿Qué de mí cuando escuchamos que el nombre del Señor Jesucristo es blasfemado? ¿Qué de nosotros cuando escuchamos allí en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras amistades, en nuestro grupito, burlas hacia el Señor, burlas hacia su palabra, burlas hacia su cuerpo? ¿Nos reímos? ¿Nos quedamos cruzados de brazos? ¿Nos hacemos como, yo no escuché nada? ¿Yo no vi nada? Tal vez necesitáramos ser un poco más como Jacob. Hermanos, que sintamos celo y podamos decir, yo no estoy de acuerdo. Que podamos dentro de nuestro corazón reflexionar y decir, el Señor Jesucristo no debe ser tratado así. La iglesia no debe ser vista así. Hermanos, ¿acaso somos pasivos? ¿Somos tan pasivos que es como si no escuchásemos nada y no hay ningún efecto en nosotros? Cuando hay personas deteniendo el avance del reino de los cielos, cuando hay personas, cuando hay un sistema, cuando hay una cultura, cuando hay todo este tipo de eventos que se ponen al Señor, ¿somos pasivos? ¿Estamos con los brazos cruzados como si nada pasara? Hermanos, nosotros también necesitamos celo. Nosotros también necesitamos pasión, que nuestro corazón se encienda cuando nuestro Cristo sea menospreciado. Que nuestro corazón arda, hermanos, cuando nuestro Cristo es desprestigiado. Hermanos, debemos de pedir perdón porque hemos estado en esa situación. Estoy seguro que tú has estado en esa situación. Y muchas veces hemos actuado como si no hubiésemos escuchado nada. Como si no, somos como Pedro, como si dijéramos, yo no conozco a ese hombre. Hermanos, tenemos que arrepentirnos y que Dios nos mueva a no ser creyentes pasivos, que podamos levantar nuestra voz, obviamente con sabiduría, bajo el dominio del Espíritu Santo, para, hermanos, hablar de el honor de nuestro Cristo, para hablar de lo digno que es nuestro Cristo. Que Dios perdone, hermanos, nuestra pasividad. Este hombre, Jacobo, no soportó que los samaritanos miraran así a su maestro, que los samaritanos despreciaran de esta forma a su maestro. ¿Cómo eres tú cuando encuentras a personas siendo de la misma forma con nuestro Cristo? Pensemos en esto, hermanos, que el Señor obre en nuestro corazón. Tenemos celo, porque nos airamos, nos enojamos cuando se desprestigia tal vez a nuestro equipo de fútbol. Reaccionamos cuando hablan en contra de nuestro trabajo, de nuestra vocación, cuando se habla en contra de... ¿Qué es lo que te apasiona? Hermano, que podamos reaccionar con celo, bajo el dominio del Espíritu Santo, cuando hay una afrenta a nuestra fe. Amén, hermanos. Bien, vamos a avanzar. Entonces, nuevamente, recapacitemos, hermanos, no seamos pasivos ante la maldad. Cuando el Evangelio está siendo despreciado, cuando Dios está siendo despreciado, yo tengo la responsabilidad de ser firme, de pedir entendimiento y por el Espíritu Santo pararme frente y con firmeza y decir lo que es
lo que enseñan las Escrituras. No avergonzarme, no hacerme oídos sordos, vista ciega. Esto es el celo, hermanos. Esto es pasión. Sí, Jacobo lo hizo mal, pero podemos ver la reacción. Él está alerta. Tan pronto él puede identificar cómo están tratando a su Señor. Hermanos, a veces el celo sí es otra cosa menos que justo, es verdad. A veces el celo, cuando es sin conocimiento, puede ser mortal. El celo sin sabiduría es peligroso. El celo sin sensibilidad es cruel. Vemos algo de esto en este pasaje de Lucas. Hermanos, Jacobo está pidiendo que fuego descienda. Él está irado. Y él está citando a Elías. Parece ser bíblico, ¿verdad? Pero reconocemos, hermanos, que en Segunda de Reyes, cuando sucedió esto, no era la ira de Elías, era la ira de Dios. Y ahora Jacobo, él está airado, es su ira, no la ira de Dios. Jacobo tiene que ser adiestrado.